Hoy en día yo me he notado, y yo no sé si están de acuerdo conmigo, espero que me den su opinión, pero he notado que han tergiversado el Evangelio de Jesucristo, poniéndole un montón de técnicas y un montón de estrategias que han hecho es desplazar el Evangelio. Lo han desplazado. Entonces, si tú no utilizas esta técnica o esta estrategia, entonces tú no puedes predicar ese evangelio porque no te va a funcionar, quitándole el poder y el lugar al Espíritu Santo. Bueno, quitándole no, porque no se le puede quitar el poder, pero desplazándolo. Y si lo desplazas, pues él simplemente no va a orar porque estás dudando de él. Y hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Jesucristo nos mandó a hacer una sola cosa. ¿Y cuál es la misión que él mandó a hacer desde aquellos tiempos a sus discípulos? Y esa misión continúa hasta hoy y hasta la venida del Señor. Es una sola. Y esa es nuestra visión. Y dice, y eso lo dice aquí clarito, en Mateo capítulo 28, del versículo 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces está claro y sin mucha explicación exótica, dramática y teológica, de que Jesús mandó a predicar su evangelio. El evangelio que fue, lo podemos ver en la palabra cuando él estuvo aquí en la tierra y enseñó a sus discípulos y a todo el que le seguía de lo que se debía y lo que no se debía hacer, según el mandamiento de Dios. Entonces, él encerró estos mandamientos en dos mandamientos grandes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas y no ocupamos el lugar de Dios con nada ni con nadie, sino que Dios es el primero y lo amamos por encima de todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser y con toda nuestra alma. Y amamos a nuestro prójimo. El prójimo no es el hijo, la hija, el esposo. El prójimo es aquel que no conocemos, que necesita un abrigo. Aquel que no conocemos, que necesita un plato de comida para saciar el hambre. Aquel que va pasando por la calle y necesita un vaso de agua para saciar la sed. Amar al prójimo, no ser indiferente ante la necesidad del mundo que tiene de Jesucristo. Eso es amar al prójimo. Entonces, cuando nosotros entendemos esos mandamientos y lo meditamos y lo atesoramos en nuestro corazón, nosotros vamos a hacer las cosas para agradar a ese que amamos, que es Dios. No hay técnica, no hay una manera, una estrategia mágica, una estrategia poderosa o una técnica humana que supere el poder del Espíritu Santo cuando tú predicas el Evangelio. Tú vas a hacer lo que te mandó a hacer el Señor. El que cree será bautizado. Y el que no creyere, tú ya le predicaste la palabra. Deja que el Espíritu Santo obre. Y detrás de ti vendrá otro que le vuelva a decir, mira, el Señor te está llamando, es tiempo que te arrepientas del pecado, es tiempo de que dejes de pecar deliberadamente y que reconozcas que necesitas ese Salvador que es Jesucristo, que ya pagó el precio del pecado por ti en la cruz del Calvario. Y así tenemos que seguir por donde vayamos, predicando el Evangelio. No hay otra estrategia, no hay más nada, no hay más técnica, no hay ningún plan, sino el que Jesucristo te mandó a hacer. Espero que lo medites. Si compartes conmigo esto, bien. Y si no, también te escucharé. Es respetable escuchar opiniones. Pero esto no es una opinión. Esto es un mandato y está en la palabra de Dios. Dios te bendiga inmensamente. Y no se te olvide, si no has reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, no esperes para mañana. Hoy es el día.